triángulos rectángulos notables. Y algunos casos aproximados. ¿Qué es un triángulo rectángulo notable? Es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos notables. Los notables son múltiplos de 15 grados. El 15 grados, el 30 grados, el 45 grados, 60 grados, 75 grados, e incluyendo el ángulo recto, que también es otro ángulo notable. En trigonometría, un ángulo notable podría ser de repente el 360 grados, ¿no? ¿Quién sabe el 180 grados? Posiblemente 375 grados. Las razones trigonométricas de esos ángulos notables se pueden calcular con la correspondiente teoría, ¿no? Ok, entonces hay que saber reconocer esos triángulos que son bastante notables. El de 30 y 60, el de 45 y 45, el de 15 y 75, el aproximado de 37 y 53 y otros que más adelante veremos. En este caso de tener un triángulo notable de 30 grados y 60 grados, acá 30 grados y acá 60 grados, el tercer ángulo será pues un ángulo recto. Lo que se cumple es lo siguiente. En este tipo de triángulo, notable de 30 y 60, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados sería como 1. Como 1, por ejemplo, podría ser una constante de K. Mientras que la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, sería como 2. O sea, 2 veces K. Aquí tendría que poner 2 veces K. Así es, esto. Y por el teorema de Pitágoras, este cateto lo calculamos de esta manera, haciendo uso del teorema de Pitágoras. Digamos que este cateto sea X. Planteo el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más el otro cateto K elevado al cuadrado. Eso será igual con la hipotenusa en el paréntesis 2 veces K elevado al cuadrado. Hay que usar el paréntesis. Muy bien, ahora desarrollamos. En el primer miembro no hay más que copiar. Copiamos tal y cual. Mientras que en el segundo miembro, por las leyes del álgebra, 2 al cuadrado sería 4. Y por la constante K elevado al cuadrado. Una vez hecho eso, o una vez llegado a esta parte del planteo de ecuación, voy a despejar el cuadrado de X de esta manera. Aquí tengo 4 veces y acá una vez. 4 veces menos una vez sería 3 veces, o sea 3K cuadrado. Siguiente paso, sacar raíz. Sería raíz de X al cuadrado. Y en el segundo miembro tendríamos un producto de raíces. El primer factor sería la raíz de 3 y el siguiente sería la raíz de K cuadrado. Simplifico. Y acá. Plin, plic. Ya entonces aquí sería X en el primer miembro. Y en el segundo miembro tendríamos el producto de la raíz de 3 con la constante K. Entonces, de esta manera se calcula ese cateto. Claro que en los ejercicios ya no van a estar haciendo todo esto, ¿cierto? Simplemente lo que tendrán que decir aquí es lo siguiente. En vez de poner X, hay que colocar raíz de 3 y por la constante K. Raíz de 3 por la constante K. O si quieren también K veces raíz de 3, ¿no? Como ustedes gusten. Yo voy a poner primero el número y luego la constante. Entonces aquí sería raíz de 3 por la constante K. Ahora, alguien se estará preguntando por ahí, ¿cuánto es que vale esa constante? Eso depende del ejercicio. O sea, tienen que leer, mejor dicho, el texto del ejercicio. Ahí está, por ejemplo, o eso mismo podría ser un motivo, una razón, una causa
del por qué algunos jovencitos sacan esas notas, ¿no? Que son medio raras. Sacarse un 0, sacarse un 0,5, pues es muy raro que pasen ustedes, ¿no? Por eso digo que algo está pasando con ustedes, ¿no? Por si acaso yo no me libro de responsabilidad, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? ¿Ya? De repente no me dejo entender. Pero como nadie me dice nada, supongo que me están entendiendo, ¿no? Eso de suponer también es un error mío, ¿no? Yo no debería suponer que ustedes me están entendiendo. Eso también es un error mío, ¿no? Pero como me veo apurado de tiempo y hay algunas circunstancias por las cuales no puedo demorarme tanto en explicar un ejercicio, pasa eso, pues, ¿no? Que algunos no me entienden. Como resultado de eso, pues no podrán dar un buen examen, ¿no? Por eso digo siempre, si algo no entienden, no tengan vergüenza, pregunten, ¿ya? Yo no me molesto cuando me preguntan, ahí me alegro porque si ustedes me preguntan, yo asumo que están queriendo aprender más, ¿no? Pero si nadie me pregunta nada, yo asumo que me están entendiendo. Y eso, como les digo, es un error de parte mía, ¿no? No debo suponer que ustedes me están entendiendo, ¿ya? Bueno, entonces funciona de esta manera. Ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviese por acá un triángulo notable de 30 y 60? Acá el ángulo recto, voy a usar el lápiz. Aquí el ángulo recto, en este vértice. Y acá este ángulo de 30 grados. Y en ese triángulo lo que se cumple es lo siguiente. La hipotenusa, digamos que sea de medida 3x menos 2. 3x menos 2. Y este cateto que sea x. Entonces solamente se pide calcular cuánto vale x. Solamente se pide calcular cuánto vale x. Espero respuestas. Espero respuestas. Hagan su planteo de ecuación, pónganlo en el chat y así voy a revisar si está bien o no. Pero si no ponen nada, yo asumo que están respondiendo, digo, que están haciendo por su cuenta, con su papel y su lapicero, ¿no? Pero yo quiero ver que alguien ponga el procedimiento en el chat para yo corregirles, ¿no? Esa es la manera de trabajar en una clase virtual. ¿Qué pasó ahí? Esto, ya, 2 veces K. ¿Quién sería 2 veces K? ¿El de abajo o el de arriba? Vamos, no estoy viendo ninguna... Alguien que escriba. A ver, voy a llamar a alguien, a ver. A ver, Calcire Tejeda Kimberly. Antoinette, escribe algo en el chat. Hay algunos jovencitos que están acá, pero no están en el aula. Ya, a ver, Calcire, plantea tu procedimiento en el chat. A ver, ahí Calderón ya mandó ya. Ya, muy bien, Calderón. Eso está muy bien, ¿ya? Pero necesito que otros más manden su procedimiento. Solamente Calderón envió. Ya, ok. Ok, Zavala, ahora plantea tu ecuación. Plantea la ecuación, ¿ya? No te quedes ahí. Plantea tu ecuación. Plantea tu ecuación y resuélvela. Tú lo has dicho. Eso es la hipotenusa. O sea, tienes que igualar con la hipotenusa, ¿cierto? Ya, Zavala, haz eso. En el siguiente paso. Vamos, sin miedo. Eso que has escrito lo igualas con la hipotenusa, o sea, lo igualas con 3x menos 2. Vamos, Zavala, iguala. Ya, muy bien, De la Cruz, eso está perfecto, muy bien. Vamos, Zavala, estoy esperando. Sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Ahora sí, Zavala, ¿ves? Recontra fácil, ¿cierto? A ver, Kiara.
Ya, muy bien, Kiara, eso está muy bien. Ok, ok, perfecto, muy bien. Ya. Vamos, vamos, más, quiero más respuestas. Solamente veo que me han enviado. Ahí está Infanzón. Ya, muy bien, Infanzón. Ok, eso es recontra simple. Ya solamente veo que me han enviado 1, 2, 3, 6 nada más. De los 40 que están acá en el salón, solamente 6. Son pocos los que participan. Poquitos son los que participan. Supongo que el resto estará pues haciendo en una hojita con su lapicero y todo eso, ¿no? Supongo. Uh-huh. Ya bueno, voy a resolverlo, ¿ya? Entonces, digo esto. Como este cateto es X, el opuesto a 30 grados es X. Luego la hipotenusa, 3X menos 2, debería de ser el doble. En ese tipo de triángulo, la hipotenusa es igual con 2 veces ese cateto. La hipotenusa es 2 veces el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados mide X. ¿Ok? Por lo tanto, digo que 3X menos 2 será igual con 2X. Planteo la ecuación y la resuelvo. Si ustedes resuelven correctamente, sin equivocarse, se van a dar cuenta que X es igual con 2. Listo. ¿Por qué 2? 3 por 2 sería 6 menos 2, 4. 2 por 2 también es 4. Por ese motivo es que X es 2. Claro, así es, Zavala. Muy bien, claro. Para igualar, primero tienes que saber qué medidas tiene el triángulo rectángulo, ¿no? O sea, si este triángulo rectángulo tiene este ángulo de 30 grados, entonces si acá es X, aquí sería 2X. Siempre y cuando acá el ángulo sea 30 grados, ¿no? Pero si no sabemos cuánto mide este ángulo, tampoco sabemos la razón que existe entre la hipotenusa y ese cateto. ¿Ok? Ya. Ahora, posiblemente nos pidan calcular cuánto mide este cateto, digamos que sea Y. Entonces, si nos piden Y, sería simplemente raíz de 3 por X. O sea, raíz de 3 por el valor de X. O sea, mejor dicho, 2 veces raíz de 3. Eso haríamos en caso nos pidan calcular cuánto es este cateto. ¿Ya? Como verán, es cuestión de plantear correctamente la ecuación, resolverla correctamente y calcular luego lo que se está pidiendo. Muy bien. En este triángulo notable de 45 grados y 45 grados, observarán ustedes que ese triángulo tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, sería un triángulo con dos lados iguales. O sea, mejor dicho, un triángulo isósceles. Por lo tanto, en este triángulo, los catetos tienen que ser de medidas iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, con medida M, el otro cateto también con medida M. Luego, por el teorema de Pitágoras, se calcula la hipotenusa y sería raíz de 2 por M. Raíz de 2 por M. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la raíz de 2 multiplicado con uno de esos catetos, o sea, raíz de 2M. Ejemplo, vamos a ver. Borramos esto. Voy a graficar un triángulo rectángulo con esa condición, ¿no? De que uno de sus ángulos sea notable, o sea, 45 grados. A ver. En este vértice, el ángulo recto. Y en este otro, el ángulo notable, 45 grados. Ahí es 45 grados. O de repente puede ser también en la parte superior. Ya voy a colocar el ángulo en la parte superior, en el vértice superior. Ese ángulo notable, 45 grados. Acá. Ahí.
Muy bien, suficiente con decir de que este ángulo sea 45 grados. Acá también sería 45 grados, pero ponerlo está por demás. No es necesario. Digamos que este cateto sea de medida 3x y el otro cateto con medida, digamos que sean 2x más 4. Entonces se pide calcular cuánto mide la hipotenusa. Digamos que la hipotenusa sea de medida z. ¿Cuánto es z? Se pide calcular cuánto es z, ¿ya? Espero respuestas. Me disculpan un momento nada más. Los espero 2 minutos para que puedan dar con la respuesta, ¿ya? Me han mandado algunos me mandaron ya su respuesta. Voy a ver, por ejemplo, Zavala. A ver, ¿cómo es esto? Oye, Zavala, ¿qué has hecho? No, pues, corrige. Corrige porque no es así. O de repente, como oculté la pantalla, no te diste cuenta, ¿no? Está bien planteada la ecuación y está bien resuelta, pero no has calculado lo que se pide. Lo que se pide es z, no x. Pero está bien calculado, ¿ya? A ver, García. Has calculado x de manera correcta, muy bien planteada la ecuación. Te piden pero z, ¿no? Ten cuidado con eso. Todo estaba bien, pero z no es de esa manera, ¿ya? Corrige eso. Ya, Zavala, eso que has calculado sería uno de los catetos, pero te piden calcular la hipotenusa. Ok, Infanzón, pero Infanzón, no has puesto el procedimiento. De Brandon nunca pone su procedimiento, pero da con la respuesta. Pero, Brandon, quiero ver tu procedimiento, ¿ya? Supongo que lo has hecho de manera correcta, pero quiero ver de todas maneras. Ok, de la Cruz, ten cuidado con tu respuesta, pero esa no es la respuesta, ¿ya? Ten mucho cuidado con esa respuesta, ¿ya? Kiara, está bien planteado la ecuación, pero ten mucho cuidado con tu respuesta final, ¿ya? No es correcta la respuesta final, ¿ya? Ya, muy bien, Brandon, ahora sí, está perfecto, ¿ya? Ya, miren, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Voy a usar el lápiz. Pero en este caso se pide calcular z. Pero ya ustedes habrán dado cuenta que z será igual a 3x por la raíz de 2. Un cateto por la raíz de 2. Por ejemplo, 3x por la raíz de 2. Todo depende de cuánto vale x. Si x, por ejemplo, fuese 2, la respuesta sería 3 por 2 por raíz de 2, o sea, 6 veces raíz de 2. ¿Cómo calculo x? Planteando la ecuación. En este tipo de triángulo, esos catetos deben de ser con medidas iguales. Entonces igualamos. Igualamos 3x con 2x más 4. Una vez igualado, se resuelve. Ya muchos lo han resuelto. X sería 4. Algunos dijeron que z es igual con 4 veces raíz de 2. No, no, eso está mal. Eso está mal. Esto está mal. No es así. Cuidado, cuidado con eso. Una vez que tengan calculado X, van a calcular cualquiera de esos catetos. O bien 3X o bien 2X más 4. Si calculo 3X será 12. 3 por 4 es 12. 2 por 4 es 8 y con 4 van a sumar también 12. Era de esperarse, ¿cierto? Era de esperarse. Pero Z sería pues 12 por la raíz del número 2. Tenga mucho cuidado entonces con lo que estaban haciendo, ¿ya? Algunos jovencitos dijeron que la respuesta es 4 raíz de 2. Acá me pregunta Zavala, profe, ¿por qué Z lo iguala? Z lo igualamos al producto de un cateto con la raíz de 2. En ese tipo de triángulo rectángulo, la hipotenusa es cualquier cateto, cualquiera de esos catetos, multiplicado con la raíz de 2.
Ok, entonces z sería 12 veces raíz de 2. ¿Ya? Ahora, uno dijeron que como x vale 4, allá entonces z vale 4 raíz de 2. No, no es así. ¿Ya? Si acá hubiese sido x, z sería x raíz de 2. Y si x fuese 4, recién z sería 4 raíz de 2. Pero en este caso, no. Ya, tengan mucho cuidado con eso. Cuando tengan un triángulo rectángulo con este ángulo de 15 grados, se demuestra que la hipotenusa es 4 veces esa altura. En ese tipo de triángulo rectángulo, la hipotenusa es 4 veces esta altura. O sea que si esta altura fuese, por ejemplo, 5 unidades, la hipotenusa, cuando este ángulo sea de 15 grados, sería 4 veces, o sea, 20. ¿Qué pasó acá? Lapsus. Usé otra herramienta. Ya, entonces, acoto la hipotenusa y esa hipotenusa debe de ser 4 veces esa altura. Eso es siempre y cuando este ángulo sea 15 grados y acá el ángulo recto. ¿Ven ahí? Muy bien. El siguiente tipo de triángulo es uno que es aproximado. ¿Ya? Este ángulo es una aproximación. Antiguamente los egipcios, por lo menos 2000 años antes de Cristo, construían el ángulo recto usando ese tipo de triángulo. Los egipcios se dieron cuenta que cuando un triángulo tiene de lados con medidas 3, 4 y 5, ese triángulo tiene un ángulo recto. Pero los egipcios no demostraron que este ángulo sea recto. Fueron los griegos los que demostraron que cuando se tiene un triángulo con lados 3, 4 y 5, el ángulo que se opone al mayor lado es el ángulo recto. Y ya alguien dijo por ahí, pues, que cuando tengamos este triángulo, este ángulo, el opuesto al cateto 3, es de 37 grados. Eso es una aproximación. Eso no es tan cierto, ¿ya? Eso es por definición. Entonces, por definición, cuando tengamos un triángulo rectángulo con catetos 3 y 4, obviamente la hipotenusa sería por el teorema de Pitágoras y sería 5. Este ángulo se define como 37 grados. No es un ángulo exacto, es un ángulo aproximado. ¿Ok? Mientras que este ángulo sería pues el complemento de 37, o sea 53. Suficiente con este, pero. Ahora, aquí lo que hay que hacer es el caso general. 3 veces K, aquí sería 4 veces K, y la hipotenusa 5 veces. Así. ¿Cuánto vale la constante K? Eso depende. Por ejemplo, nos pueden decir que en este triángulo la suma de catetos sea, por ejemplo, 14. Y posiblemente nos pidan calcular la hipotenusa. La suma de catetos, 14, sería 7 veces K. 3K más 4K igual 14. 7K igual 14. K sería 2. Una vez que tenga calculada la constante K, voy a calcular lo que me están pidiendo. 5 veces K. 5 por 2 sería 10. Entonces la idea sería calcular esa constante planteando una ecuación, ¿cierto? Luego calcular la incógnita y finalmente calcular lo que se está pidiendo. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con este ángulo que es la mitad de 37 grados, se demuestra que la razón de catetos es de 1 a 3. Aquí será A y aquí será 3A. Mientras que cuando tengamos un triángulo rectángulo con este ángulo, la mitad de 53 grados, o sea, 26,5 grados, la razón de cateto sería de 1 a 2. Eso se demuestra, ¿ya? Muy bien, si es que no hay alguna pregunta,
Pasaremos a resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo? A ver qué me están respondiendo por acá. No hay ninguna pregunta. Todo está claro. No me dicen nada. Entonces supondré que me han entendido, lo cual no es cierto. Así que pasaré a resolver los ejercicios. Por acá veo un nuevo mensaje. Zavala sigue empedernido con ese ejercicio que ya lo borré. Zavala pregunta por qué Z lo igualo. Ojalá y no lo haya borrado ese ejercicio. Ya fue, ya. Aquí está, mira. A ver, nuevamente. Aquí me están pidiendo calcular esta hipotenusa, o sea, Z. Para calcular Z, en este tipo de triángulo rectángulo, antes hay que calcular cuánto vale X. ¿Cómo calculo X? Igualando. En ese tipo de triángulo, esos catetos son iguales. O sea que 3 veces K será, perdón, 3 veces X será igual con 2X más 4. Planteo la ecuación y la resuelvo. Resolviendo la ecuación sería X igual 4. Una vez que tenga calculado X, que en este caso resultó ser 4, calcularé este cateto, que sería 3 veces 4, o sea, 12. El otro cateto también tendría que ser 12. Y eso es obvio. Obvio. Obvio que este cateto también es 12, porque este cateto es 12X más 4. 2 por X sería 8 y más 4 sería 12. Por lo tanto, cualquier cateto en ese triángulo era de esperarse que sean iguales, ¿no? Cada uno es 12. Pero Z, o sea, la hipotenusa en ese triángulo Z sería igual que un cateto por la raíz de 2. O sea, 12 raíz de 2. Ah, ya. Entonces he leído 2 veces tu pregunta. Ah, ya. Había visto 2 veces tu pregunta entonces. Pero bueno, ya yo lo expliqué nuevamente. Ya, ya. Dicen que en la repetición está el gusto, ¿no? Bueno, ahora hay que resolver los ejercicios, que son solamente 5. En este ejercicio, por ejemplo, se pide calcular cuánto es X. No se sabe cuánto es X. Lo que se sabe es lo siguiente. En este tipo de triángulo notable de 45 y 45, la hipotenusa 10 sería este cateto por la raíz de 2. Eso es lo que voy a decir por acá. Se cumple que un cateto por la raíz de 2 será igual con 10. X por la raíz de 2 será igual con 10. Muy bien. Planteamos la ecuación de esta manera. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve la ecuación? La ecuación esta, digo, de muchas maneras. Por ejemplo, una de esas maneras es así. Copio y lo pego por acá. Copiar, pegar, copiar, pegar. Pero no tendría sentido dejarlo tal y cual, ¿no? No tiene sentido, ¿cierto? Hay que darle un sentido. En el segundo miembro, el número 10 lo voy a descomponer como 2 factores. Un primer factor sería el 5 y el otro factor sería el 2. ¿Ok? Pero a su vez, el 2 sería raíz de 2 por raíz de 2. A su vez, el 2 sería raíz de 2 por raíz de 2. Entonces aquí voy a colocar justamente eso.
5 veces raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 dan de producto 2 y por 5 sería 10. Es lo mismo, sino que está expresado como el producto de 3 factores. Ahora, alguien se preguntará por ahí, ¿para qué hago eso, no? Bueno, para poder simplificar la raíz de 2 en ambos miembros. En ambos miembros luego simplificamos raíz de 2. ¿De dónde nos queda? Que x será 5 veces raíz de 2. Por lo tanto, x será 5 veces raíz de 2. Esa es una manera de resolver esa ecuación. Obviamente no es la única manera. Hay otra manera de resolver esa ecuación. Pero esa otra manera implica racionalizar, que es un tema de la aritmética, ¿no? Racionalización, ¿no? Para evitar racionalizar, para evitar estar usando ese método, estoy usando este otro. Siguiente ejercicio. 2. Dice así. En este gráfico se muestra un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, con su hipotenusa que mide 12. Y dentro está este triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados. Con este cateto que mide X y la hipotenusa mide Y. Y se pide calcular cuánto es la suma X más Y. Hay que calcular la suma X más Y. No se sabe cuánto es esa suma. Hay que calcularlo. De alguna manera, ¿cierto? Esta es la dirigida, ¿no? Allá. Entonces se pide calcular X más Y. No se sabe cuánto es eso. Habrá que calcular separadamente cuánto es X y cuánto es Y. ¿Cómo calculamos X? Por ejemplo, de esta manera. Nos ubicamos en este triángulo rectángulo. Y sabemos que en ese triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, este cateto, sería la mitad de la hipotenusa, o sea, la mitad de 12. Aquí voy a colocar entonces 12 entre 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? 6. La mitad de 12 sería 6. Alguien dice, profesor, hay que calcular el otro cateto. Ese otro cateto sería 6 veces raíz de 3. 6 por la raíz de 3. Pero no tiene sentido calcular este cateto. Estaríamos haciendo un trabajo extra. Por gusto, mejor dicho. ¿Ya? Hay que hacer solamente lo necesario y justo para poder calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, una vez que hemos calculado este cateto, podríamos trabajar ya en este triángulo notable de 45 grados y 45 grados. Sabemos que en este triángulo los catetos, uno es X y el otro que mide 6, deben de ser iguales. Entonces digo eso del gráfico. Del gráfico y en esa parte sombreada, que es un triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados, sabemos que los catetos, uno X y el otro 6, son iguales. X igual 6. No solamente eso, sabemos también que en ese mismo triángulo, la hipotenusa en Y sería un cateto por la raíz de 2. O sea, Y sería 6 veces raíz de 2. Y igual 6 veces raíz de 2. Entonces ya tengo calculado cuánto vale X y también cuánto vale Y. Y luego ya finalmente calcularemos lo que se pide. Lo que se pide es calcular la suma X más Y.
Siguiente paso y último paso, calcular esa suma. Entonces, digo por acá, por lo tanto, la suma pedida x más y será pues 6 más 6 veces raíz de 2. 6 más 6 veces raíz de 2. La suma x más y. Y ahí acaba el ejercicio. Ahora, alguien dirá que 6 más 6, a ver, por si acaso me aseguro, ¿ya? ¿No será que alguien por ahí esté diciendo esto? Profesor, mire, 6 más 6 raíz de 2 es igual con 12 raíz de 2. Tenga cuidado con esto, ¿ah? Esto está mal. Si alguien piensa que el resultado es esto, tengo que decirle que está mal. ¿Por qué? Esto estará bien siempre y cuando sea así, o sea, un paréntesis en esa suma. Si fuese acá paréntesis, la respuesta sería 12 veces raíz de 2, pero no es así, no hay paréntesis, miren. Precedencia de operaciones. Precedencia. ¿Quién precede a la suma? A la suma precede el producto. O sea, mejor dicho, antes hay que hacer este producto. Si, por ejemplo, por acá, en esta parte del texto del ejercicio, nos dijesen que la raíz de 2 hay que considerar, por ejemplo, que es 1,4. Con ese dato, se podría calcular lo que nos piden, ¿no? Primero hacemos el producto. 6 por 1,4 sería 8,4. Y finalmente la suma. 6 con 8,4 van a sumar 14,4. La respuesta sería 14,4 siempre y cuando nos digan que la raíz de 2 sea aproximadamente 1,4. Por eso hay que estar atentos, ¿ya? Atentos a esa información, ¿no? Pero como no nos dicen nada acá, o sea, miren ustedes el texto del ejercicio, calculen que más y. Así de simple, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente sumar 6 con 6 raíz de 2. ¿Ya? O sea, eso se llama una suma indicada. Lo dejo indicado. Lo dejo así nada más, ¿ya? Ok. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Siguiente ejercicio, 3. Se tiene un triángulo con este lado que mide 28 y estos ángulos adyacentes con ese lado de medidas 37 grados y 45 grados. Con esa información se pide calcular cuánto suman los otros dos lados. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner X. Por acá el otro lado restante, Y. X e Y son las medidas de dichos lados. No se sabe cuánto miden esos lados. Además, se pide calcular la suma X más Y. Voy a copiar esto y lo pego por acá. Se pide calcular X más Y. Ahora, para aprovechar esos ángulos que son bastante conocidos, bastante notables, lo que podemos hacer aquí es, por este vértice, trazar la correspondiente altura. Eso sería el trazo auxiliar, con líneas punteadas, ¿cierto? Muy bien, una vez hecho eso, podríamos empezar de este triángulo harto conocido, harto usado tanto en este curso como en el curso de trigonometría, y me parece que también lo usan ustedes en el curso de física, cuando hacen el diagrama del cuerpo libre. En algunos casos se usa este triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, entonces en este tipo de triángulo, el opuesto a 37 grados sería como 3, por ejemplo, 3 veces K. Este otro cateto sería 4 veces. Y la hipotenusa Y sería 5 veces. Eso es en ese triángulo rectángulo.
Pero ahora, si fijamos la atención en esta parte del gráfico, en esa parte del gráfico tenemos otro triángulo harto conocido, muy usado este triángulo. En ese triángulo, notable de 45 grados y 45 grados, se sabe que los catetos son iguales. O sea que si este cateto mide 3K, el otro también. Pero la hipotenusa X, esta hipotenusa X sería uno de esos catetos, 3 veces K, multiplicado con la raíz de 2. X será entonces igual a 3 veces K, multiplicado con la raíz del número 2. De esa manera se logra calcular X, el producto de 3K con la raíz de 2. Ahora alguien se estará preguntando, ¿y cuánto vale K? Porque si yo conozco cuánto vale K, ya podré calcular cuánto será X y cuánto Y. Entonces la idea ahora está en calcular esa constante K. ¿Cómo la calculamos? Por suma de segmentos. Sabemos que 3K con 4K van a sumar 28. Digo entonces por aquí, en el siguiente paso. Pero ya me di cuenta que 3K con 4 veces K van a sumar 28. Planteo la ecuación. 7K será 28. 3K más 4K, 7K. 7K será 28. ¿De dónde que esa constante K ya se puede calcular? Sería 28 entre 7, o sea, 4. Ya tengo K, resultó ser 4. Ahí no acaba el ejercicio. K vale 4. Todo cae por su propio peso. Una vez calculada la constante K, calculamos cuánto vale X y cuánto vale Y. Sería cuestión de reemplazar, ¿cierto? Entonces digo por aquí, luego de haber calculado K, voy a calcular X. Simplemente voy a reemplazar. Donde vea K, colocaré 4. 3 por 4 sería 12 y entonces X será 12 veces raíz de 2. X será 12 veces raíz de 2. No solamente eso, también ya se puede calcular cuánto vale Y. Simplemente es cuestión de reemplazar. Como ya tengo calculado la constante K, yo sé que Y vale 5 veces K. O sea, sería 5 veces 4, es decir, 20. Y sería 20. Y por lo tanto, ya se puede calcular lo que se pide. Se pide calcular la suma de X más Y. Sería 12 veces raíz de 2 más 20. Por lo tanto, la suma pedida, o sea, X más Y, será 12 veces raíz de 2 más 20. 12 veces raíz de 2 más 20. Una suma indicada. La dejamos así nomás. Listo. ¿Alguien me está diciendo algo en el chat? Ahora voy a revisar ese chat. Profe, K vale 4, profesor. Sí, profesor, K vale 4. Calderón dice, Y vale 20, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ok, de la Cruz. Está bien eso. Solamente que en el chat no se puede colocar esos números, ¿no? Ya. Ok. Muy bien. Último ejercicio, cuarto ejercicio. 4. Me dicen esto. A partir de este gráfico se pide calcular la suma X más Y. Entonces, miren que en este gráfico es un triángulo rectángulo con este ángulo de 45 grados. Sí, bastante notable. Muy conocido el triángulo. No es cualquier triángulo, es un triángulo que tiene los catetos iguales. Entonces aquí lo que se cumple es justamente eso. Esos catetos deben de ser iguales. Entonces X sería 2. Y ahora calculamos Y. Observo el gráfico
Y sabemos que en este tipo de triángulo notable, esta hipotenusa sería este cateto multiplicado con la raíz del número 2. ¿Ya? Para calcular esa hipotenusa, multiplico uno de sus catetos con la raíz de 2. O sea que Y sería 2 a raíz de 2. 2 raíz de 2. Es esto. 2 veces la raíz de 2. Muy bien. Una vez calculado X y también Y, hay que calcular lo que se está pidiendo. Piden calcular la suma X más Y. Eso sería 2 más 2 raíz de 2. Dos más 2 raíz de 2. Lo dejamos indicado. Por lo tanto, la respuesta es 2 más 2 raíz de 2. No es 4 raíz de 2. Tenga cuidado, ya se deja indicando. Si nos dicen que la raíz de 2 es, por ejemplo, 1,4, habría que operar, ¿no? 2 por 1,4 sería 2,8. Con 2 darían de suma 4,8. Siempre y cuando nos digan que la raíz de 2 sea 1,4. Ok, ¿qué nos dicen acá? Ok, Calderón. Ok, de la Cruz, muy bien. Ya, ok. Quintanilla. De la Cruz, eso ya te revisé antes, ¿no? Ya, muy bien. En el ejercicio 5, se pide calcular cuánto vale X. ¿Cómo se calcula X? De varias maneras. De muchas maneras se puede calcular X. Yo, por ejemplo, lo voy a resolver de esta manera. En este triángulo rectángulo, empezamos por este triángulo rectángulo, bastante conocido, con ese ángulo de 37 grados. Este cateto sería 4 veces K. O sea, 4 veces K sería 16. 4K igual con 16. Obviamente este cateto sería 3 veces K, pero la hipotenusa sería 5 veces. Entonces la hipotenusa sería 5 veces K. Pero como 4K es 16, K sería 4. Por lo tanto, 5 veces K sería 5 veces 4, o sea 20. Esa hipotenusa de ese triángulo sería con medida 20. Una vez hecho eso, nos vamos ahora al otro triángulo, al que está por encima. En este triángulo cuya región está sombreada, diré lo siguiente, que este cateto que mide 20 será 4 veces K. Perdón, ¿qué estoy hablando? Lapsus, nuevamente, a ver. En este triángulo rectángulo con este ángulo de 37 grados, este cateto sería 4 veces algo, pero no 4K, porque si dicen que aquí es 4K, estaría mal. Ya usaron esa constante K, ¿cierto? Nos vale usar 2 veces, ¿ya? Entonces por aquí decimos que ese 20 sería igual con 5 veces A. Se cumple eso, ¿no? Se cumple que 20 es igual con 5 veces A. ¿Qué estoy hablando? Por Dios santo, lapsus. No con 5 veces, sino con 4 veces. Este cateto sería 4 veces A, el de acá. Entonces se puede calcular A. Sería 5. Calculamos A, eso sería 5. Una vez que tengamos calculado el valor de A, en este triángulo, X sería 5 veces A. Pero X igual 5 veces A. Y como A vale 5, 5 veces A sería 25. Por lo tanto, X será igual con 25. Y ahí acaba el ejercicio. Si no hay alguna pregunta,
Damos por terminada esta clase y ya pueden dar su temático. Ok, Calderón, está muy bien. Ya, ok, entonces ya pueden dar su examen. Confirmen si todo está ok. Ya. Entren a su temático.